Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi rinconcito de chismes y emociones fuertes. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo del drama, sí, ese que tanto nos gusta. Y hoy, amigos míos, les traigo un vídeo que, créanme, va a explotar sus sentidos. Prepárense porque vamos a desmenuzar un episodio digno de una telenovela turca, de esas que nos tienen pegados a la pantalla, suspirando y soñando con el amor, pero también con el drama, las traiciones y por supuesto los encuentros inesperados. Hoy el protagonista indiscutible de nuestro cotilleo es Kerem Bürsin. Ah, Kerem. El bombón turco que ha robado corazones en todo el mundo, especialmente desde que lo vimos en Love is in the Air, donde su química con Hande Erçel nos hizo creer en el amor verdadero. Pero hoy el centro de atención no es su papel en la ficción, sino una reacción épica. Explosiva. De esas que se quedan grabadas en la memoria, como un buen vino. El título del vídeo lo dice todo, *** Kerem explota, reacción épica al ver al ex de su novia en los premios, *** sí, amigos. Vamos a analizar cada detalle de este encuentro, de esta situación que hizo vibrar el mundo del espectáculo turco y que nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense para un torbellino de emociones, para un análisis detallado de las imágenes, de los rumores, de las especulaciones, y de las sorpresas. Pero antes de que nos adentremos en el corazón del chisme, quiero hacer una pausa para agradecer a todos y cada uno de ustedes que ya son parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos. Son lo mejor. Y si tú, que estás viendo este vídeo, aún no te has suscrito. ¿Qué estás esperando? Dale clic al botón de suscribirse. Es gratis. Y por supuesto, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarás contenido fresco, entretenido y por supuesto mucho drama. Noticias exclusivas, análisis detallados, chismes jugosos y todo lo que necesitas para estar al día en el mundo del espectáculo. Así que suscríbete. No te arrepentirás. Únete a la familia. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Vamos al grano, a desentrañar este misterio, a analizar esta reacción que ha dado tanto de qué hablar. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, remontarnos a los inicios de esta historia de amor, desamor y encuentros inesperados. Como les decía, el protagonista principal es Kerem Bürsin, un actorazo turco guapísimo, talentoso, con una sonrisa que derrite corazones y una mirada que cautiva. Su trayectoria es impecable, su carisma innegable y su popularidad, en las nubes. Pero además de su carrera, Kerem ha sido noticia por sus relaciones amorosas, especialmente por su romance con Hande Erçel. ¿Se acuerdan de Hande? Claro que sí. La otra mitad de Love is in the Air, la mismísima Eda Yildiz. Juntos, Kerem y Hande formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Su química traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Nos regalaron momentos inolvidables, desde las grabaciones de la serie hasta los eventos públicos. Fotos preciosas, declaraciones de amor, paseos románticos, muestras de cariño en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Era como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos hacía soñar y creer en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Nos contagiaron de su felicidad, de su complicidad, de su amor. Pero como en toda buena historia, el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. Después de un tiempo de relación, de idilio, de momentos mágicos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. ¿Los motivos? Como suele suceder en estos casos, eso es un misterio. Rumores van y vienen, especulaciones de todo tipo se desataron. Que si la agenda apretada, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas. Pero la verdad, solo ellos la saben. Lo importante es que en algún momento decidieron poner punto y final a su relación. Y es aquí donde entra en juego el ex. El ex de Hande antes de Kerem, era nada más y nada menos que Murat Dalkılıç. Un cantante turco bastante conocido y popular, con una larga trayectoria en la música. Murat es un artista con una base de fans sólida, con un estilo propio y con una presencia destacada en el mundo del entretenimiento. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Imaginen la situación,
una entrega de premios de alto nivel, una alfombra roja deslumbrante, flashes por todas partes, periodistas ávidos de noticias, la élite de la televisión turca reunida, con sus mejores galas y sus sonrisas preparadas. Un evento donde la imagen es fundamental. Y de repente, ¡boom! Te encuentras cara a cara con el ex de tu actual novia. En público. Con todos los medios de comunicación encima, con las cámaras. Ese apuntando con la expectación al máximo. Ahí es cuando la sangre empieza a hervir. La tensión se palpa en el ambiente, el corazón se acelera y las emociones se desbordan. Según lo que se filtró, Kerem, al ver a Murat, no reaccionó precisamente con indiferencia. La historia, tal y como la conocemos, se basa en lo que testigos presenciales contaron a medios y a través de redes sociales. Hubo un cambio en su expresión, una microexpresión que delató lo que sentía en ese momento. Una ligera modificación en la mandíbula, una mirada más intensa, una tensión palpable en su rostro. Como si de repente se encendiera un fuego interno, una chispa de sorpresa, de incomodidad y de, ¿quién sabe? La prensa, siempre atenta a estos detalles, a estas microexpresiones, a estos gestos que a veces dicen más que 1000 palabras, captó la escena. Las cámaras estaban listas para inmortalizar el momento, y las fotos y los vídeos no tardaron en viralizarse. Las redes sociales se encendieron, los comentarios se multiplicaron y el tema se convirtió en tendencia. En las imágenes se pudo ver cómo Kerem intentaba mantener la compostura, cómo se esforzaba por aparentar normalidad, por sonreír a las cámaras y saludar a los presentes. Pero era evidente que la situación no le estaba gustando nada. La incomodidad era palpable, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sus gestos, aunque controlados, delataban lo que sentía en su interior. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más jugosa, más intrigante, más digna de un buen culebrón. Algunos testigos que se encontraban en el evento y que pudieron presenciar la escena de cerca, aseguran que hubo un cruce de miradas, de esas que hablan por sí solas. Miradas cargadas de rivalidad, celos, respeto a medias, simplemente curiosidad, una mezcla de todo. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que la situación generó mucha expectación y dio pie a todo tipo de especulaciones. ¿Qué se dijeron? ¿Se saludaron? ¿Hubo algún roce aunque fuera sutil? ¿Se ignoraron por completo? El misterio permanece. Las versiones varían, los rumores se multiplican y la intriga crece. Algunos aseguran que hubo un breve saludo, un gesto protocolario, una sonrisa forzada. Otros que apenas se dirigieron la palabra, que se evitaron a toda costa. Y otros, los más atrevidos, especulan con un intercambio de miradas desafiantes, con una tensión palpable que dejó helados a los presentes. Pero lo que sí se sabe y es lo que ha hecho que esta reacción sea tan épica, es que Kerem, a pesar de la sorpresa, de la incomodidad y de la presión, mantuvo la calma. No hubo escándalos, no hubo gritos, no hubo enfrentamientos públicos. No hubo escenas de celos, ni desplantes, ni comentarios fuera de lugar. Simplemente supo gestionar la situación con clase. Con altura. Su reacción fue más interna, más sutil, pero igualmente potente. Se mantuvo firme, sereno, profesional. Demostró una vez más que es un hombre maduro, un actor con experiencia y que sabe manejar la presión, que sabe cómo mantener la compostura ante las adversidades, ante las situaciones incómodas y ante los focos. En lugar de dejarse llevar por la emoción, Kerem optó por la discreción, por la elegancia, por el control. Y eso, amigos míos, es lo que hace que esta reacción sea tan épica, tan memorable. Porque en un mundo donde los escándalos y los enfrentamientos suelen ser moneda corriente, donde las reacciones impulsivas y las salidas de tono son frecuentes, Kerem eligió el camino de la madurez, de la serenidad y de la inteligencia emocional. Ahora bien, ¿por qué esta reacción es tan épica? ¿Por qué ha generado tanto interés, tanta conversación, tanta especulación? Porque nos muestra la faceta humana de Kerem. Nos recuerda que a pesar de ser una estrella, un ídolo para muchos, un hombre guapo y exitoso, también es un ser humano con sentimientos. Un ser humano que, como todos nosotros, puede sentir sorpresa, incomodidad, incluso celos. Nos recuerda que las emociones son universales, que todos experimentamos las mismas sensaciones, que todos pasamos por situaciones similares. ¿Y quién no se ha sentido alguna vez incómodo al encontrarse con el ex de su pareja? ¿Quién no ha experimentado esa mezcla de emociones al ver a alguien que fue importante en la vida de la persona que amas?
Todos hemos pasado por situaciones similares, hemos sentido esa tensión, esa incomodidad, ese no sé qué que nos invade cuando nos encontramos con el pasado de nuestra pareja. La diferencia es que Kerem lo vivió bajo los focos, con el mundo entero observándolo, con las cámaras apuntando, con la presión de los medios y de las redes sociales. Esta historia nos enseña muchas cosas. Nos enseña que la vida de los famosos no es tan diferente a la nuestra, que también sufren, que también se enamoran, que también se decepcionan, que también experimentan las mismas emociones que nosotros. Nos enseña que la fama y el éxito no te inmunizan contra el dolor, contra la tristeza, contra la incomodidad. Nos enseña que a veces la reacción más silenciosa puede ser la más poderosa. Que la elegancia, la discreción y el control pueden ser armas muy efectivas. Que la madurez emocional es una cualidad valiosa, que te permite afrontar situaciones difíciles con serenidad y con inteligencia. Y que a veces es mejor callar que hablar, sonreír en lugar de gritar, controlar tus emociones en lugar de dejarlas desbordarse. Pero bueno, mis queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes en el lugar de Kerem? ¿Creen que hizo bien en mantener la calma? ¿O les hubiera gustado que la cosa se pusiera más intensa? ¿Hubieran preferido una reacción más explícita, más visceral, más dramática? ¿Creen que su silencio fue una muestra de madurez o de indiferencia? ¿O tal vez de respeto hacia Andy y hacia la situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, conocer sus opiniones, debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. La caja de comentarios está abierta para ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus hipótesis. ¿Creen que Murat y Kerem se saludaron? ¿Hubo un cruce de miradas con algún significado oculto? ¿Qué creen que pensó Andy al ver esta situación? ¿Y ustedes cómo hubieran reaccionado? No se corten. Exprésense. Compartan sus teorías, sus hipótesis, sus opiniones. Y hablando de comentarios, de opiniones y de compartir, no se corten. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fanáticos de Kerem, con los amantes del drama, con los expertos en chismes de la farándula. Con todo el mundo. Que este vídeo llegue a todos los rincones del mundo, que la conversación se extienda, que el debate se intensifique. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en sus foros de discusión. Que todo el mundo se entere de esta épica reacción. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus likes. Un me gusta siempre es bienvenido, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando, a seguir buscando los chismes más jugosos y las noticias más impactantes. Un like es un gesto simple, pero muy valioso. Es una forma de decirme que les gusta mi trabajo, que les gusta mi contenido, que les gusta mi canal. Así que no lo duden, denle un buen like a este vídeo. Es gratis y me ayuda un montón. En resumen, hoy hemos hablado de la épica reacción de Kerem Bürsin al encontrarse con el ex de su novia en unos premios. Una historia llena de tensión, de emociones, y de un montón de especulaciones. Hemos analizado la situación, las imágenes, los rumores, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Y sobre todo hemos disfrutado de una buena dosis de drama, que es lo que nos gusta. Hemos hablado de Kerem, del actor, del hombre, de su talento, de su carisma. Hemos hablado de Andy, de su belleza, de su éxito, de su historia de amor con Kerem. Hemos hablado de Murat, del cantante, del ex del pasado. Hemos hablado de la reacción, del silencio, de la compostura, de la clase. Hemos hablado de la prensa, de los medios, de las redes sociales, de la expectación. Y sobre todo hemos disfrutado de una buena dosis de drama, de chismes, de intrigas, de especulaciones. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada mirada. Y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Así que amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan informado y que hayan pasado un buen rato conmigo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, dejar sus comentarios, compartir el vídeo y darle un buen like. Es gratis y me ayuda un montón. Les recuerdo que si quieren estar al día con las últimas noticias de la farándula, no duden en suscribirse y activar la campanita. Tendrán toda la información, los chismes más jugosos y las noticias más importantes del mundo del espectáculo al alcance de su mano.
Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más chismes, más sorpresas y más exclusivas. Hasta la próxima. Chao, chao. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho.